Estimados participantes, muy buenas noches. Me confirman por favor el audio si se lo escucha, si se me escucha muy bien. Y me gustaría también que prendieran su cámara para que esta clase sea un poco más interactivo y no estar hablando el doctor a una pantalla que no tiene, que solamente tiene nombre o de repente tiene la imagen. Sería posible por participantes y el curso del día de hoy también tenemos más de 30 y tantos a cada uno de ustedes. Bien, doctor Manuel, iniciamos con esta sesión. Mi internet como que me está fallando con el ventarrón que está haciendo por este lado. Pero bueno, muy buenas noches, estimados participantes. Muy buenas noches, doctor Manuel Bermúdez. Una vez más en nuestra institución Escuela Jurídica Posgrado. Para nosotros es un privilegio contar con usted el día de hoy, prácticamente nuestra segunda sesión del diplomado. El del diplomado en prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar y justicia de género. Docente a nivel posgrado, investigador y especialista en derecho de familia. Sin más que decir, doctor Manuel Bermúdez, le doy el uso de la palabra para que pueda dar inicio con esta ponencia. Adelante, por favor. Muy amable, muchísimas gracias por esta oportunidad. Muy agradecido nuevamente con la invitación. Es para mí no solamente grato participar con ustedes, sino que a la misma vez quedo muy agradecido por permitirme exponer estos temas, correcto, que a veces son muy complicados de tener alguna tribuna en particular porque no soy muy, muy diplomático en dar algunas afirmaciones categóricas con respecto a algunas instituciones. Y particularmente creo que en el ámbito del derecho de familia, del derecho constitucional, del derecho penal, del derecho procesal y del derecho probatorio, hay una serie de elementos que lamentablemente se ejecutan mal, ¿correcto?
Entonces, ante estas condiciones, en, en el conjunto de estas evaluaciones vienen varias temáticas que son interdisciplinarias, que son relacionadas, que no se pueden evaluar de modo directo. ¿Y por qué? Permítanme explicar en este término nuestro panorama preliminar. Tenemos una realidad social sumamente complicada, grave. Tenemos en realidad un problema sumamente mayúsculo en el cual nosotros podemos observar el contexto de violación sexual. El 76% de las víctimas son menores de edad. Nótese que es un elemento sumamente complicadísimo. Tenemos casos de violación sexual demasiado elevados en el ámbito de nuestro país, ¿correcto? Tenemos un mapa en el cual se detalla la mayor cantidad de casos de violación sexual. Miren ustedes, en cifras de menores y en cifras de mayores de edad, con lo cual ya de por sí nos permite detallar que estamos ante un panorama realmente complicado, ¿correcto? Un problema que nos permite detallar algunas referencias negativas, principalmente porque podemos ubicar una serie de consecuencias. Permítame exponer una referencia por acá para que vean ustedes el por qué la necesidad de desarrollar esta línea temática de una manera un poco más interdisciplinaria, ¿correcto? ¿Cómo podemos evaluar entonces el contexto de violación sexual en el ámbito peruano? Perdónenme que la red también está medio fallando un poquito. En el ámbito judicial y social peruano. Nótese que eso es un problema real, no es un problema teórico, no estamos hablando de una situación esporádica, esto ya es coyuntural, perdón, esto ya es, ¿cómo decirlo? Estructural, ¿correcto? Hay muchos inconvenientes, pero el contexto de violación sexual no se puede diferenciar de otros factores. Y van a haber algunos factores que van a ser sumamente importantes, ¿correcto? En primer lugar, los factores sociales que provocan que en nuestro país la cifra de violaciones sexuales sea sumamente elocuente, ¿correcto? ¿Cuál es el principal factor social? Señores, sociedad excluyente, ¿correcto? Tenemos un panorama social donde las poblaciones peruanas son excluyentes. El aislamiento social, el abandono material de grupos dominantes sobre grupos vulnerables es uno de los factores totalmente históricos, ¿correcto? Y eso permite provocar factores económicos endémicos. Les voy a explicar qué significa una condición económica endémica. Significa una condición que tiene un registro histórico en el tiempo. Para lo que significa entonces que estos factores económicos endémicos, ¿qué implica? Pobreza estructural, ¿correcto? ¿Y qué significa una pobreza estructural? Normalmente, fíjense los complementos que vamos a detallar y que son sumamente gráficos, porque no se desarrollan de un modo independiente o autónomo. No, son muy proclives a ser interdependientes. Aislamiento geográfico, zonas andinas, zonas amazónicas. ¿Qué cosa pasa? Pobreza extrema, identidad étnica, acceso a la educación. Si ustedes observan, esos problemas provocan factores endémicos y por eso es que si ustedes detallan, fíjense en el mapa de violencia sexual en nuestro país. Regiones como Cusco, como Cerro de Pasco, como la Sierra de la Libertad, que son históricamente muy pobres, nos permiten detallar este nivel de situaciones. No está en el mapa, pero ahí también están Cajamarca, ahí también está Ancash y ahí también está
¿qué cosa? Huancavelica, que son las 3 regiones más pobres del país. Por lo tanto, comiencen a observar que los factores que terminan provocando esta crisis social tan complicada y compleja no provienen de la nada, ¿correcto? A estos señores viene un gran detalle, los factores culturales. ¿Por qué? Porque recuerden que en nuestro contexto la sociedad se acostumbró a una violencia estructural. Muchos podrán contradecir esto, ¿correcto? La sociedad se acostumbró a una violencia. Sí, señores, lamentablemente sí, esta realidad es bastante elocuente por una razón muy particular. Casi nadie ha observado el panorama de nuestra sociedad en los últimos años. Y claro, como pensaron que eventualmente esto es una clase a nivel puntual de violencia sexual, solo vamos a analizar los tipos penales y se acabó. No, señores, para entender la realidad, para poder ayudar al Estado a través del Poder Judicial, a través del Congreso, a través del Gobierno Nacional, a resolver este tipo de controversias, se necesita entender el origen, la génesis de estos problemas. ¿Y por qué nuestra sociedad se acostumbró a la violencia? Fíjense, señores, ¿qué pasó entre 1948 hasta 1968? Señores, migraciones en todo el ámbito nacional. Las migraciones fueron tan dramáticas que la realidad rural y la realidad urbana se transformaron en esta época. ¿Correcto? 1969, reforma agraria. ¿Qué pasó entre 1980 y el 2000? El terrorismo. ¿Y qué pasó del 2000 al 2022? Señores, crisis política. Y viene la gran pregunta, ¿y ustedes creen que el contexto de violencia sexual se puede separar de todos estos problemas estructurales? Es imposible, ¿correcto? Y viene otro gran elemento, el contexto de los factores de gestión pública. Lamentablemente el Estado no funciona, ¿correcto? No funciona. Y eso lo podemos encontrar en 3 niveles. El gobierno nacional no genera políticas públicas, ¿correcto? Y no son eficientes. El Congreso de la República no da leyes eficientes. Es más, lo único que hace es ampliar el quantum de la pena y cree que con eso soluciona el inconveniente. Y peor aún, el Poder Judicial no genera predictibilidad. ¿Qué significa? Que usted puede tener un caso de violación sexual a una persona menor de edad y sin embargo te puedes topar, ¿qué cosa? Con un César y nuestros Apariachi que te dicen, bueno, esto se soluciona así, si hubo penetración acá, si hubo defloración con esto y dependiendo de lo que tú quieras, te puedo ampliar o te puedo, ¿qué cosa? Reducir la pena. Como si esto fuera un mercado. Entonces, lamentablemente esa realidad social se ha traducido en un contexto penal en el que inclusive el nivel de diferenciación de conceptos básicos no ha sido tan próximo a una condición formal. Por eso es que normalmente se habla de violencia sexual y se habla de abuso sexual, cuando en esencia estamos ante elementos que pueden estar relacionados, pero que son autónomos. Ojo, señores, estamos hablando de un nivel de autonomía. Perdonen un poquito, he movido el ventilador porque la verdad es que hace calor. Correcto, entonces, sobre esta base que ustedes lo van a tener en una diapositiva, obsérvese que el mismo derecho penal ha encontrado severas deficiencias. ¿Y cuál ha sido la realidad entonces para poder detallar estos inconvenientes? Fíjense, señores, el contexto del atentado que normalmente sufre la población infantil, en particular si es que es femenino, ¿correcto? Han tenido casos, bueno, estamos hablando del 100%, ¿no? Contacto sexual, 6 niñas de 100, 6.4 niñas de 100 niñas. Han intentado ser obligadas a tener intimidad, 3.9 de cada 100 niñas. ¿Cuántas niñas han tenido que mostrar sus genitales? Lo más probable, casi condición segura, a un nivel de condicionamiento forzado. Sexo forzado,
2.5 de cada 100 han sido violadas. Han sido condicionadas a tener sexo a cambio de regalos. Casi una niña de cada 100. Obligadas a ver pornografía. Atentados provocados por los tíos, 20%. Atentados provocados por los primos, 16%. Los hermanos, los abuelos, los padrastros, 6.3%. El papá, el abuelo, hasta las madres. En el Perú hubo un caso muy sonado de la señora Chanduí, que mató a su niña. Antes de matarla, la violó y le cosió los labios para que no grite. Y en esos actos aberrantes, la señora había ganado la tenencia luego de un proceso judicial contra su esposo. El esposo denunció la violencia familiar que ya preexistía y el Poder Judicial le entregó la tenencia de la menor un año después de haber fallecido. Así funciona nuestro sistema judicial y por eso es que a veces estas opiniones críticas que no son muy del agrado del sistema judicial provocó que, bueno, que no tenga una buena imagen en el ámbito de la especialidad, pero estos no son referencias mías, son datos oficiales, ¿correcto? Y por eso es que podemos observar en nuestra realidad que la gran mayoría de casos de violencia con connotación sexual, ¿correcto?, termina provocando depredadores, termina generando agresores sin ningún tipo de punición, sin las condiciones estructurales como para luchar contra este flagelo. Entonces, para comenzar ya a detallar nuestro contexto formal, por favor, obsérvese qué es lo que vamos a detallar respecto a la violencia sexual. Primero, su definición. ¿Qué es? Es una violación al derecho humano a una vida segura. Atenta contra la dignidad, genera una condición de lesión en la integridad corporal, genera una condición de daño en el desarrollo psicológico, social, familiar, sexual inclusive. Una niña de 1 año violada por una persona, ¿ustedes creen que no se va a afectar ese cuerpo? Entonces, estamos hablando de una condición probablemente de daño irreparable, ¿correcto? Y en estas condiciones, entiéndase que una violación sexual puede tener como víctima a cualquier persona. Puede ser un varón, puede ser una mujer, puede ser una persona adulta, puede ser una persona extranjera, puede ser un niño, una niña, un recién nacido. Lamentablemente la depravación humana presenta estos antecedentes en una serie de condiciones totalmente negativas y lamentablemente no existe pues un antecedente sobre la realidad formal, ¿correcto? Entonces, tomando en cuenta estas consideraciones, ¿correcto?, encuéntrese que la referencia del daño supera el contexto de la sentencia conminatoria, que supera el contexto de la temporalidad. Puede ser extendida en el tiempo. Hay personas que han sido atentadas contra su sexualidad y lamentablemente hasta el momento de fallecer nunca lo lograron superar. Y no crean que esto es una situación estacional o esporádica. Puede estar vinculada a procesos de gravedad histórica, como por ejemplo en las épocas del terrorismo, esto era lo que ocurría, como por ejemplo las situaciones en las que se han generado en conflictos armados en el ámbito extranjero, ¿correcto? A fines de la Segunda Guerra Mundial, tropas norteamericanas y rusas literalmente cometían como 60.000 violaciones sexuales contra mujeres alemanas a la captura de Berlín. Entonces, estamos hablando de una situación tan dramática que no necesariamente se relaciona con un hecho esporádico o coyuntural. ¿Correcto? ¿Cómo ocurre? Ocurre cuando alguien fuerza o manipula a otra persona a realizar una actividad sexual. Ojo, señores, se entiende por actividad sexual
todo hecho que va desde una penetración hasta tocamientos individuos o eventualmente introducción de objetos en el cuerpo de una persona. ¿Por qué el legislador cambió esta temática? Primero, porque entre la evolución del Código Penal de Maurtua y el nuevo Código Penal, correcto, se consideró que solamente el hombre era el único que podía ejecutar una violación. Por eso se decía que el que introduce el pene, correcto, en un órgano sexual femenino, y esto eliminaba, por ejemplo, los actos de sodomía, esto es las relaciones sexuales anales, no era violación. Y comenzó a generarse la necesidad de una mejor definición. Por eso es que se denomina actividad sexual, para que de este modo el término genérico pueda implicar todo. Ojo, el Código Penal, de modo particular y de modo especial, define los actos para efectos de determinar las penas, pero en una definición genérica, esta es la mejor correspondencia, ¿correcto? Entonces, téngase en cuenta que la víctima puede tener condiciones especiales que pueden incrementar la gravedad de la acción criminológica. Por ejemplo, la edad, por ejemplo, el registro de una condición de dependencia, una condición eventualmente de enfermedad mental, de discapacidad, de ingesta de drogas o de alcohol, dependencia económica o laboral o inclusive un nivel de subordinación. Por ejemplo, para quienes conocen un poquito de historia y de referencias, hace menos de 20 años en Estados Unidos, un expresidente, Bill Clinton, tuvo intimidad sexual con una de sus practicantes, Mónica Lewinsky, ¿correcto? Eso se hubiera considerado violencia sexual si es que eventualmente Bill Clinton hubiera forzado. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que generó la diferencia? Que Mónica Lewinsky y Bill Clinton tenían una condición amatoria, no legal, no lícita, donde el consentimiento era mutuo, ¿correcto? Eso casi le provoca una condena constitucional a Bill Clinton y la destitución. Hubiera sido el primer presidente destituido en Estados Unidos por una situación de naturaleza sexual. Pero entiéndase que esta naturaleza sexual evidentemente se tiene que entender de una manera mucho más amplia, ¿correcto? Luego vamos a analizar con mayor detalle cada una de estas condiciones que estipula el Código Penal peruano. Pero vamos a detallar qué cosa, modalidades, claro que sí, violación o agresión sexual, el incesto, el abuso sexual a la pareja, el contacto sexual, los tocamientos individuos, el acoso sexual, correcto, el exhibicionismo, son elementos que nos permiten ubicar una serie de condiciones absolutamente negativas sobre los cuales vamos a detallar qué cosa, inconvenientes que van a ser especificados de una manera mucho más notoria, ¿correcto? Entonces, recuérdese que en este contexto tenemos que evaluar algunas condiciones muy especiales y particulares, ¿correcto? Entiéndase, por favor, que en esta definición, que en esta evaluación, tenemos que establecer algunas premisas referenciales, ¿correcto? Ojo, no todo vale, no todo se aplica. Pero ¿por qué tenemos que establecer estas condiciones de diferenciación? Por las estadísticas. Y como ya les estaba indicando, solamente para el caso de menores, fíjese las estadísticas en términos genéricos. 7 de cada 10 mujeres han sido acosadas. 4 de 10 mujeres han sido atacadas sexualmente por alguna pareja. Ojo, no estoy hablando de su pareja, estoy hablando de alguna pareja. ¿Qué sucede? Muchas veces las víctimas de violencia sexual no desean contar, no desean exteriorizar esa situación grave, porque evidentemente pues es un capítulo difícil en sus propias vidas y que por lo tanto no quieren exponerla porque no la han superado. Y no es obligatorio superarla, no es obligatorio difundirla, no es obligatorio, correcto, sentirse alegre. Lamentablemente esta es una situación grave y por eso es que es importantísimo especificar qué cosa, los
mecanismos como para poder atender a estas personas para que puedan, correcto, superar estos grandes inconvenientes. Véase en este sentido que 1 de cada 10 mujeres han sufrido una violación. En el Perú estamos hablando de aproximadamente casi 17 millones de personas, lo que significaría que estamos hablando de casi, ¿qué cosa? El 10% de nuestra población peruana. Estamos hablando de un término de casi 3 millones de mujeres violadas en nuestro país, lo cual es una cifra sumamente exagerada para lo que significa una realidad. Pero las estadísticas permiten hacer esa proyección. Probablemente inclusive la cifra sea real, pero eso nos está indicando que estamos ante una situación sumamente grave, porque si de cada 10 mujeres, 7 son acosadas, estamos hablando de aproximadamente casi 12 millones de personas en el Perú que han sido atacadas por un solo acto, por un solo tipo penal. Y eso es sumamente gráfico, ¿correcto? 6 de cada 10 mujeres son violentadas psicológicamente en su propia familia y las víctimas conocen a sus agresores en la mayoría absoluta de casos. ¿Por qué pongo mayoría absoluta? Porque no es 50% más uno. No, no, no. Es literal en casi el 80%. La pregunta es, ¿y qué sucede en el otro 20%? ¿Es algo real? Puede que no. ¿Pero por qué? Porque recuerden que muchas víctimas no quieren denunciar al agresor. No por una cuestión radical, sino porque no saben quién fue. Entiéndase que esto puede ocurrirle a cualquier muchacha que está caminando por la calle y puede ocurrir lamentablemente este tipo de situaciones, donde lamentablemente ya no existe ninguna previsibilidad como para poder generar alguna acción que pueda resarcir el daño, ¿correcto? Entonces, en este ámbito, ¿qué es lo que suele pasar en la realidad judicial y prejudicial? Acá vamos a agregar realidad judicial y prejudicial. ¿Correcto? ¿Qué es lo que vamos a analizar? Primero, las víctimas no denuncian porque tienen miedo o vergüenza. A ver, uno que comete una situación negativa, uno que cometió de repente alguna falta, que de repente ejecutó una situación indebida, inapropiada, no necesariamente delito, sino un error, no lo quiere difundir. Imagínense la gravedad para el caso de una persona que ha sido atacada sexualmente, ¿correcto? Un segundo factor es el miedo a que no les crea. Y es porque difícilmente, por ejemplo, las parejas creen que fue una situación de violencia sexual irracional. Normalmente las parejas suelen asumir que fue la víctima quien provocó de repente a un tercero el acto sexual. El nivel de machismo en nuestro país puede permitir esto, genera esto, ¿correcto? El miedo a una venganza, sobre todo cuando se tiene en cuenta que se sabe quién es el agresor. Por ejemplo, les voy a mencionar, yo veo en el ámbito académico y he realizado tesis y he escrito textos sobre la materia, libros inclusive, en los cuales muchos padrastros violan a los hijos de su pareja y les amenazan y les dicen, tú denuncias y yo le voy a decir a tu madre que te vote porque tú eres mentiroso. Y crean, eso suele ocurrir literal en 8 de cada 10 casos, donde ha habido violación por parte del padrastro. ¿Correcto? Eso lo he demostrado inclusive por cuestiones estadísticas. Y aunque les parezca increíble, en la mayoría de casos donde los niños, niñas, han denunciado a sus padrastros, las madres no han sido las que han formulado la denuncia. Habrá sido un caso de 10. Quienes normalmente presentan las denuncias en este sentido, 8 o 9 casos por 10, han sido los profesores, porque son los profesores los que asumen que el cuadro de personalidad, que el cuadro histriónico de un niño o de una niña ha cambiado justamente por estos actos. Entonces, obsérvense que las condiciones de venganza son graves, porque muchas veces viven en la casa del padrastro, se alimentan del sueldo del padrastro y eso suele provocar estas condiciones.
Y muchas madres asumen que entre su estabilidad económica familiar, bueno, el acto de atentado contra el hijo es, se tapa un ojo y el otro lo desvía para el otro lado. Entonces, ese es el gran contexto de nuestra realidad, ¿correcto? Se asume en muchos casos, sobre todo de mujeres jóvenes con algún cierto nivel de belleza, que son ellas las que provocan una condición de violación sexual, ¿correcto? Les dicen, tú te vestías así, tú actuabas así, tú has estado ebria. Ejemplo, hace 2 años, en plena pandemia, a un grupo de estúpidos, ese es el término, se les ocurrió beber en una casa y llamaron a una amiga, ¿correcto? Al llamar a esta señorita y la señorita acudir, lamentablemente quedaron todos ebrios y al parecer la intención era esa, quedarse en una situación de ebriedad para atacar sexualmente a la joven. Y la atacaron sus propios amigos, ¿correcto? Entonces, ante estas condiciones, lamentablemente, tenemos un panorama sumamente complicado. Peor aún, se cuenta con el apoyo de la familia, con el apoyo de la pareja, pero no hay confianza en las autoridades. El sistema judicial está sumamente, es sumamente ineficiente, es displicente. Un trámite procesal puede tomar 4, 5, 6 años y en ese tiempo puede prescribir una acción penal y lamentablemente esto principalmente por falta de evidencias. Correcto, por falta de evidencias. Es más, he visto casos en los que se han litigado sobre violación sexual y proceso de alimentos. Y en el proceso de alimentos, al acreditarse una prueba de ADN, se determinaba la filiación y la obligación de alimentos. Pero en el mismo proceso de violación sexual, esa prueba no valía. Resulta ridículo el argumento de los jueces ante estas situaciones, porque el mismo elemento probatorio generaba consecuencias positivas en uno y en el otro no, porque no se habían actuado otros elementos probatorios. ¿A qué se necesita entonces? Entonces, ahí comenzamos a ver que además los mismos agresores están sujetos a situaciones en las cuales manipulan a la víctima y por eso es que no se puede tener una autonomía como para poder cuestionar este tipo de situaciones. ¿Correcto? Bajo este panorama, el impacto de la violencia sexual lamentablemente produce una serie de condiciones individuales, coyunturales, en las cuales las relaciones personales, íntimas, familiares, laborales, económicas, se pueden, ¿qué cosa? Afectar, ¿correcto? No se supera necesariamente este tipo de situaciones y peor aún, existen situaciones en las cuales la propia víctima trata de negarlo. Es un espacio gris, negro en su memoria y no lo quiere recordar. Y cuando existe algún elemento catalizador que hace explotar esa situación, literalmente esa víctima termina totalmente, ¿qué cosa? Destruida en su psiquis ante terceras personas, ante su propia pareja, ante su propia familia. ¿Correcto? ¿Qué es lo que ha hecho entonces el Código Penal para poder detallar estas referencias? ¿Correcto? Vamos a analizar, porque acá ya analizamos un contexto de política criminal. Recuérdese que la política criminal nos permite generar otra condición. ¿Correcto? Entonces acá vamos a poner política criminal y Código Penal respecto de los delitos sexuales. ¿Correcto? Eso significa acá que vamos a evaluar, ¿qué cosa? El bien jurídico, libertad y autonomía sexual. Ojo, por temas de espacio no amplío, porque recuérdese que en este sentido tenemos que percibir que ese es el producto final, lo que se espera alcanzar a nivel de tutela. ¿Correcto? No es una condición tan especial y eventualmente aislada. Recuérdese que vamos a construir un panorama totalmente diferente y por eso es que vamos a transformar nuestra estructura en la siguiente condición, ¿correcto? Sobre esta base, entonces, vamos a analizar
un panorama nuevo para poder detallar estas condiciones, ¿correcto? ¿Dónde las vamos a evaluar? Señores, recuérdense que la política pública las hacen en el Estado. Por lo tanto, las condiciones en las cuales las políticas públicas puedan ser establecidas son importantes. Políticas públicas del Estado. Que en el caso particular va a ser ¿qué cosa? Una política penal basada en un elemento criminológico. ¿Correcto? Recuérdese que en estos ámbitos tenemos que evaluar un panorama totalmente distinto. No podemos mantener las mismas categorías preexistentes, ¿correcto? Por ello es que tenemos que valorar esencialmente, ¿qué cosa? Algunas condiciones, ¿correcto? Muy bien. Como esto va a incidir en las políticas públicas, tomemos en cuenta, pues, el factor, ¿qué cosa? De incidencia social. Señores, la casuística y estadística en la realidad nos permiten apreciar ¿qué cosa? Que los delitos sexuales son, ¿qué cosa? Son muy referenciales en el ámbito judicial. Por lo tanto, si hay muchísima demanda, porque hay muchos casos, recuérdense, los juzgados penales deberían mejorar sus procedimientos para la atención a víctimas, para la atención eventualmente de terceros implicados, para la evaluación probatoria de una manera mucho más eficiente. En otras palabras, les estoy indicando, señores, si ustedes en su domicilio se dan cuenta que tienen un grifo, una cañería que gotea y que gracias a ese goteo ustedes han elevado o triplicado el pago de la luz, el pago del agua a nivel de costo mensual, ¿qué es lo que van a hacer? Por una cuestión de evaluación de costos, dirán, hay que cambiar ese caño, ponemos uno nuevo que nos va a salir más barato y evitamos, ¿qué cosa? El incremento desproporcionado de la cuota. Eso, señores, no se hace en el ámbito de políticas públicas. La casuística y la realidad hace mucho rato ha rebasado esto, ¿correcto? Pero viene otro gran detalle, el contexto de la atención a las víctimas, ¿correcto? Acá viene un gran problema. El sistema judicial se ha deshumanizado. No por una cuestión de decir que tú como víctima tienes que ser tratado literalmente de forma exagerada, no, pero es que no se pueden repetir procedimientos, no se puede revictimizar a una víctima, ¿correcto? Los procesos de victimización implican victimización estructural promovida por el Estado y la revictimización por parte de alguna ejecución en el ámbito judicial, ¿correcto? Por eso es que tenemos que tener en cuenta estas realidades. ¿Correcto? Entonces, fíjense que ante esta realidad, ¿cuál va a ser el principal problema? Señores, los elementos probatorios. Recuérdese que en este contexto, las pruebas para evaluar un hecho criminológico, ¿qué es lo que van a hacer? Elevan la posibilidad de que un presunto agresor sexual pueda ser libre de toda sanción. Entonces, ante estas condiciones, tiene que tomarse en cuenta un factor especial que es el último, ¿correcto? La evaluación en el tiempo de la evaluación de los hechos en el tiempo. En otras palabras, tiene que haber una especial diligencia para
la atención de estos casos. Un caso de violación sexual que se ha resuelto inclusive con exculpación no puede tomar 6 años. Es inconcebible. No se puede tener, ¿qué cosa? Un sistema judicial en el que el mismo juez evalúe delitos sexuales, evalúe delitos de corrupción, evalúe atentados contra la propiedad. Tiene que haber subespecialidades, porque esto no se puede atender de la misma manera. Por lo tanto, los jueces deben tener una especial, ¿qué cosa? Preparación. Pero no solamente una preparación, porque pueden ser muy brillantes, ¿qué cosa? Estudiantes y malísimos jueces. Tienen que ser, ¿qué cosa? Jueces mucho más cercanos a la realidad judicial, ¿correcto? Y eso nos permite decir, observen señores, que en este contexto, este Código Penal evidentemente va a trabajar 4 grandes ítems, ¿correcto? Por ejemplo, se cambió la perspectiva de género, la perspectiva criminológica, la perspectiva del tipo penal entre el Código de Maurtua y el Código Penal vigente, ¿correcto? Un detalle particular. En el Código de Maurtua, los delitos en el ámbito familiar no incluían los actos sexuales, porque se consideraba que las personas podían, bueno, los cónyuges tenían la amplia libertad sexual porque era parte de la relación. No importaba si es que no existía consentimiento, no importaba si es que esto era una condición atentatoria contra la mujer, porque la mujer debía sentir, era parte de la sexualidad ordinaria. Acuérdense que hasta 1991, muchísimos en nuestro país consideraban que eso era parte de. Es más, hasta el año 2004 se consideró que la violación sexual era aceptable si es que el agresor se casaba con la víctima, porque importaba más el honor sexual que el tema del acto. Entonces, esto fue cambiando. Hoy por hoy, gracias al proceso de constitucionalización del derecho de familia, esto es inaudito, esto es inaceptable, ¿correcto? Pero fíjense cómo es que ha cambiado el panorama. Muy bien. En segundo lugar, nótese que va a haber 2 diferencias. Libertad sexual, indemnidad sexual. Y la libertad sexual no solamente involucra la posibilidad de decir con quién quiero tener intimidad, sino también involucra 3 condiciones. Libertad sexual propiamente dicha, autonomía sexual de decir cuándo y cómo quiero tener intimidad, y finalmente la capacidad procreatoria para efectos de decir quiero tener hijos, no quiero tener hijos, quiero tener cuántos hijos. Eso se está relacionado con la libertad sexual, pero en adultos. Y por eso es que normalmente el derecho penal en este ámbito se relaciona, ¿correcto? Bajo este criterio, obsérvese por favor que la indemnidad sexual es un elemento totalmente distinto. ¿Por qué? Porque en este ámbito todo menor de edad, correcto, no puede ser evaluado bajo las mismas condiciones. Entonces, bajo esta condición, entiendas qué significa menor de edad, un conjunto muy amplio. Y vamos a diferenciar. De 16 a 18 años se consideran adolescentes. Y recuérdese que ellos tienen capacidad sexual relativa, ¿correcto? Esto es, si tienen intimidad sexual, puede que de repente la pareja también tenga las mismas condiciones, o sea, una persona mayor de edad, pero próxima al ratio del contexto social social y personal. Pero si es una persona de 16 años teniendo intimidad con una persona de 45, evidentemente no es la realidad, ¿correcto? No es la realidad y eso es evidentemente un delito, ¿correcto? Entre los 14 y los 16 pueden tener determinada autonomía, no en el ámbito sexual, pero sí en el ámbito de su libertad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pueden tener enamorados, pueden tener parejas, inclusive el Tribunal Constitucional colombiano determinó que los menores entre 14 hasta los 18 años no tienen impedimento para mostrar su sexualidad y también su autonomía
vinculada al ámbito afectivo en los colegios y en las universidades. No estoy diciendo que puedan tener libertad sexual para tener intimidad sexual en pleno parque. Estoy diciendo que si los jóvenes desean tener un contacto afectivo e inclusive un contacto sexual con la pareja, correcto, esto debería entenderse dentro del desarrollo de esa persona, lo cual no es irracional, es algo absolutamente fundado porque eso ocurre en las sociedades contemporáneas, no solamente en las andinas, sino también en las urbanas, más aún en las amazónicas, ¿correcto? Por eso que es muy importante detallar el contexto del pluralismo jurídico. ¿Por qué? Porque recuérdese que en nuestro país tenemos un contexto sumamente amplio, muy extendido y a la misma vez complejo. El año pasado, en el 2020-2021, postuló una señorita de Ayacucho que había sido atacada por su enamorado, correcto, el que generó el caso de la señorita con el loco calato en un hotel en Ayacucho. Y esta señorita presentó un proyecto de ley para prohibir el matrimonio entre los adolescentes. Lamentablemente esta señorita, que no le puedo decir que era abogada, a pesar de que es formada como abogada, porque no entiende ni conoce la realidad familiar peruana. ¿Por qué? Porque el Código Civil de 1984 ya permitía el matrimonio entre adolescentes. Entonces, cuando ella dice, no, 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 es que esto se debe prohibir, oiga, vas a quebrar una institución que existe desde inclusive antes de la independencia del Perú. En el mundo andino, en el mundo amazónico, los jóvenes tienen familias y no es libertad sexual, tienen familias, que es un concepto distinto, ¿correcto? Y que no atenta contra absolutamente nada que pueda tener un valor tutelable en el ámbito penal. Y te das cuenta que en nuestro país normalmente se manipula la información de modo grave. Pero bueno, ese panorama entonces nos permite detallar que tenemos un código penal que detalla algunas condiciones y algunas referencias. Este cuadro es sumamente representativo porque nos permite identificar los principales tipos penales que están detallados en los diferentes artículos, ¿correcto? Con una identificación muy sencilla, muy gráfica. El que, pero cuando se menciona el que, no significa que sea el varón, ¿correcto? Probablemente la mejor terminología a futuro pudiera ser quién con violencia o amenaza tiene acceso carnal. Sería el mejor término porque esa es una denominación neutra, ¿correcto? Pero recuérdese que el que asume una condición, ¿qué cosa? Lingüística que incluye también a las damas. No, pero es que a mí me tiene que hablar de todes porque eses tenemos que ser incluyentes. Señores, una cosa es la autonomía de género, otra cosa es el deseo de muchos colectivos de verse representados, que no tiene nada de malo, que eso es positivo, pero otra cosa es expresarse incorrectamente en el idioma que hablas. ¿Correcto? No, pero el castellano ofende a las mujeres, que el castellano ofende a la población LGTB. Disculpen, pero son 500 años de evolución del mismo idioma y es un idioma hermosísimo como para caer en esas tonterías. ¿Correcto? Y disculpen eso porque en realidad todas las personas en nuestro país tienen dignidad, pero nadie tiene el derecho de exagerar condiciones para efectos de afectar a la inmensa mayoría en el uso del idioma, porque acá no se trata de derechos, acá se trata de un simple acto de visibilidad. ¿Correcto? Entonces yo creo que el término podría cambiar para poner quién, punto. Sería mucho más gráfico y representativo. Y fíjense que en el segundo cuadro blanco están los actos, ¿correcto? Recuérdese que el Código Penal determina actos y los actos son materia de evaluación en la posibilidad de analizar que esos actos han sido perpetrados por agentes en función de su capacidad cognitiva, en función a la víctima respecto de su capacidad para repeler o reaccionar ante el daño e inclusive para poder, ¿qué cosa? Generar algunas tipologías como sale en el último cuadro blanco que ustedes están observando en la parte izquierda. ¿Correcto? Por ello es que nosotros vamos a considerar en este proceso de evaluación
que el Código Penal, si bien es cierto, desarrolla iter criminis, correcto, y detalla elementos del delito, entiéndase que en estos casos las condiciones de dolo y culpa son referenciales, pero casi nunca hay violación por culpa, ¿correcto? Podrá haber algunas situaciones de referencia a nivel de errores, puede haber, correcto, pero culpa casi no las hay. Y los errores de tipo culturalmente condicionado, como les indicaba, provienen de nuestra realidad. Esta situación se complementa entonces cuando comenzamos a analizar que en estos tipos de delitos el resultado es sumamente importante. ¿Por qué? Porque más allá del tema de la evaluación de las acciones de los sujetos, el resultado es sumamente elocuente. Y eso nos va a permitir, antes de terminar con el tema de la cámara Gesell, a estudiar algunos elementos sumamente gráficos en el ámbito de los delitos sexuales, ¿correcto? ¿Qué significa acceso sexual? Significa que puede ser acceso bucal, acceso vaginal, acceso anal, eventualmente puede ser la ejecución de actos que lleguen a atentar contra la autonomía de una persona, que pudiera significar un nivel de ataque sexual sin una introducción o de órgano sexual, o eventualmente de alguna extremidad, o eventualmente de algún otro instrumento, ¿correcto? En este sentido, ¿qué es lo que se va a afectar? Se va a afectar la libertad sexual y la indemnidad sexual que tenga una persona, dependiendo de su rango de edad, ¿correcto? Entiéndase que en este sentido el delito de violación sexual, ¿correcto?, implica una condición negativa de alguien sobre alguien, ¿correcto? Acá hay un agente activo y un agente pasivo. Y el abuso sexual puede ser directo e indirecto, porque una persona tomando la manipulación puede obligar que otra persona pueda ejecutar este acto sexual, por ejemplo, los temas de sadismo, ¿correcto? Pero recuérdese que en este sentido hay algunas situaciones de conductas atípicas. Por ejemplo, como estamos analizando en el contexto de los resultados, podemos ubicar situaciones en las cuales se ha evidenciado una ausencia de ánimo lascivo, principalmente porque nunca se tuvo el objeto, el de provocar un daño a la víctima, porque se asumía que de repente era una condición permeable para la pareja que en este caso tuvo una situación negativa. Ejemplo, una pareja que comienza a tener intimidad sexual y que en el interín de repente surge una situación negativa, ya no se desea continuar con la relación sexual y eventualmente se continúa porque el agente que continúa este acto no tomó conocimiento, ¿correcto? Puede darse el caso. Esto no es una situación tan alejada del tiempo, pero también entiéndase que los actos que ya tienen una connotación sexual que afecta el contexto de la moralidad puede ser grave. Ahora, muchos dirán, momentito, ¿cómo ver el tema de la moralidad en un acto sexual? Sí, sí se puede analizar, porque recuerda que no todo el mundo tiene tu mismo perfil, no todo el mundo tiene la misma perspectiva en el ámbito de una sexualidad, no todos son iguales. Por lo tanto, hay algunas personas que podrían pensar que esto es absolutamente parte de el desarrollo de su sexualidad, cuando en actos de sadismo, de masoquismo, eventualmente de participación colectiva en el ámbito sexual. La pareja no comparte esos criterios. Entonces, esto es sumamente gráfico y nos permite detallar que en el ámbito penal nacional podemos ubicar algunas referencias que nos permiten detallar que las condiciones de las víctimas pueden considerarse como condiciones condiciones agravantes en la punición de estos delitos. Y nótese que hay una serie de factores que pueden determinarlos. Literalmente hay tres, ¿correcto? Comencemos. El primero de ellos, pluralidad de personas o eventualmente intimidación con uso de armas. Dos, eventualmente el abuso en un cargo de vigilancia o de custodia, ¿correcto? A la víctima. ¿Correcto? El aprovechamiento de una relación de parentesco o convivencia. Abuso, evidentemente, en el ámbito de una relación familiar. ¿Correcto? Abuso de una condición religiosa ascendente. Recuérdese que hay
por ejemplo, una religión, un grupo religioso muy conocido en el Perú, que eran los jesuitas, y donde el líder espiritual violaba a las niñas, llegó a registrar casi 1.200 violaciones contra menores de edad porque supuestamente era el enviado de Dios y el enviado de Dios tenía que presentarles el Espíritu Santo a las niñas. Bueno, el fanatismo religioso en cualquier lado es pésimo, correcto. El Perú, por eso que es ignorante, porque tiene mucho elemento católico, que nos limita, católico y evangélico. Aprovechamiento del cargo institucional, por ejemplo, un profesor con una alumna, eventualmente el jefe con respecto de una víctima, correcto, el aprovechamiento laboral, eventualmente el aprovechamiento de un cargo vinculado a una gestión pública, eventualmente la provocación de un contagio de naturaleza sexual, por ejemplo, una persona que tiene VIH y comienza a tener intimidad sexual con todo el mundo, evidentemente los está condenando a la muerte. Correcto, la consumación intencional de actos carnales frente a menores o con menores, correcto, el atentado a una mujer que se encuentra en situación de gestación, correcto, violencia de género. Por ejemplo, tenemos un caso en Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Azul Marín, y otra contra Perú porque los policías violaron a una persona LGTB. Entonces, tenemos muchos inconvenientes, correcto, y la última, que es la más conocida, correcto, que es el aprovechamiento sexual de una persona que ha estado con consumo de drogas en estado de ebriedad. Correcto. Véase la cantidad de situaciones que nos permite asumir algunos subtipos, como por ejemplo el artículo 131 del Código Penal, que habla sobre la violación de persona inconsciente o incapaz de resistir, correcto, o habla eventualmente en el artículo 172 sobre la persona que es incapaz de consentir, porque hay manipulación psicológica, porque eventualmente existe una condición. Y les voy a explicar una referencia muy común. Las personas que están en un contexto de violencia familiar muy, muy prolongado, no son conscientes que muchas de las víctimas tienen el síndrome de Estocolmo, y los agresores sexuales, cuando por ejemplo se separan de la víctima, en el tiempo logran tener otra patología. Por ejemplo, si Adán y Eva fueran pareja y Adán es una persona sumamente agresiva, se separan, Eva luego tiene una nueva pareja que se llama Pedro, ¿correcto? Adán, en una situación de violencia de Pedro sobre Eva, Adán vería a la víctima con otra condición. Y eso se llama síndrome de Lima. El captor o el que fue captor desarrolla una vinculación afectiva sobre la víctima. Y eso nos permite decir que muchísimas de las personas en nuestro país lamentablemente tienen patologías psicológicas sumamente graves. ¿Correcto? Esto es grave, pero a nadie en el país se le ha importado el tema de la educación sexual, a nadie le ha interesado el tema de políticas de atención de la salud mental, ni tampoco de la evaluación del perfil psicológico en el contexto sociofactual. ¿Correcto? El artículo 173 del Código Penal habla de la violación sexual a menor de edad, y eventualmente esto es una condición que configura con el solo hecho del registro del acto, ¿correcto? Porque recuerden que un menor no puede disponer ni tiene autonomía sexual. Violación sexual de persona dependiente, artículo 174, violación sexual mediante engaño. Esto ha sido modificado constantemente porque desde el año 2008 se eliminó el contexto de la seducción. ¿Qué cosa era la seducción? Yo te prometo matrimonio, pero tengamos intimidad sexual. Hoy por hoy, la intimidad sexual y los valores sexuales en el ámbito sexual, moral, social, cultural, se han relativizado. Hoy por hoy ya no tienen el mismo valor. Y si creen que estoy exagerando, por favor revisen el TikTok, revisen las redes sociales y se van a dar cuenta que muchísimas jóvenes, señoritas, manifiestan una libertad sexual sin ningún tipo de inconvenientes, lo cual es bueno, lo cual es saludable, porque así fuera una situación de broma,
están expresando una libertad en el ámbito de una autonomía para expresarse que es buena, que es positiva. Y mientras más libertad tenga una sociedad, menos situaciones negativas en el ámbito de violencia sexual tendrá. Eso es sumamente importante y por eso es que normalmente podemos evaluar estas situaciones. Pero ¿qué sucede cuando ya se registra una víctima? Bueno, como les estaba indicando, el principal elemento negativo es la carga probatoria, ¿correcto? Por eso es que normalmente en situaciones de violencia sexual, el uso de la cámara Gesell es muy significativo, ¿correcto? ¿Qué significa la cámara Gesell? No es la clásica oficina donde tienen un espejo como si fuera una serie norteamericana, ¿correcto? Donde todos pueden ver a las partes que están interactuando. No, en nuestro país no tenemos ese sistema, porque primero no estamos acostumbrados a esa realidad y en segundo término porque se entiende que la víctima no puede volver a pasar por un trato sumamente complicado, ¿correcto? Por eso es que la cámara Gesell, ¿qué es lo que normalmente ejecuta? Primero, porque además esto está detallado en la casuística de la jurisprudencia nacional. El recurso de nulidad 577-2019 del IMASUR estableció algunas condiciones para garantizar la fiabilidad de una prueba pericial psicológica, porque eso es lo que hace la cámara Gesell. Pero la cámara Gesell, como en todo elemento, como en todo proceso, no es autónomo ni excluyente. La cámara se tiene que complementar con otros elementos probatorios para poder, ¿qué cosa? Darle la posibilidad al juez de fundamentar una decisión mucho más coherente y mucho más sólida para evitar, ¿qué cosa? Que se afecte el principio de inocencia de la parte acusada, para evitar que se genere un doble proceso, porque eventualmente el acusado ya condenado podrá impugnar y porque esto también garantiza el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución, que todo fallo tenga que ser fundamentado. Por lo tanto, el psicólogo va a tener especial cuidado en la evaluación de la cámara Gesell, porque principalmente cuando se trata de menores de edad, correcto, la cámara Gesell actúa en complemento a un certificado médico, correcto, en la que se detalla y se evalúa el daño psicológico y sexual, perdón, el daño físico y sexual que ha tenido esta persona menor de edad, correcto, pero también otra prueba pericial podrá determinar las secuelas que ha generado ese acto en la vida continua de una persona menor de edad, correcto. Esto también se puede aplicar para una persona adulta, pero por supuesto, correcto, pero recuérdese que las condiciones logísticas a la declaración permite detallar que el ambiente tiene que ser amigable y adecuado. En otras palabras, no se tiene que hacer una revictimización. ¿Y qué es lo que se busca? Normalmente mejorar la diligencia judicial. Y esto, señores, es en esencia la evaluación de los delitos sexuales y procedo a enviarles la diapositiva. Si por favor, la señorita, bueno, le mando a la doctora Aide, ¿le parece a la coordinadora? Y a ella ya trasladará para ustedes el material. ¿Correcto? Quedo a la atención de las Sí, doctor. preguntas con el mayor de los gustos. Estimados doctores, para participar tienen dos opciones. Una de ellas es el chat de Zoom, pero preferible sería bueno que participen por el audio para que sea un poco más directo la pregunta. Estoy atenta para poder activar sus audios. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Doctor, yo tengo un inconveniente. Hace como 4 meses había llegado a mi despacho un casito sobre el tema de unos jóvenes que eran homosexuales y ellos habían contratado a un gigoló que a la vez era un dealer. Ya. Este joven pues les proveía marihuana. Hola.
y también pues les ofrecía el servicio sexual. Pero hubo un punto en que las personas que lo habían contratado, debido a ingerir estas sustancias, pues como que pierden el conocimiento y resulta que acaban denunciados por violación sexual. Ya, Al gigoló, al joven pues le hacen los exámenes del médico legista y resulta que sí aparece que tiene desgarros anales a las 6 horas y 8 horas más o menos. wow, ya. Entonces, ¿cómo ahí se podría determinar si es que efectivamente pues ha habido la violación sexual, ya que él había ido con la intención de prestar servicio sexual a homosexuales y se entiende pues que el coito pues va a ser de manera anal? Bueno, disculpe lo gráfico que la respuesta sea, pero hay una Ajá, manera de demostrar. ok. No puedo poner las imágenes porque son sumamente, no son aptas, pero en un libro de pericia, de médico legista y en un libro de criminalística, sí existen los elementos como para poder certificar que hubo violación. ¿Cuál es la violación? Si se trata de personas que son del mismo sexo, ¿correcto? En este caso, personas LGTB, se puede acreditar el contacto sexual con violencia y sin violencia. ¿Por qué? Porque los órganos, en este caso, el ano, va a tener secuelas de un desgarro, de laceraciones y de, de un nivel de referencia totalmente distinto a una situación sexual consentida. ¿Correcto? Aún Sí. siendo una situación sexual consentida con extrema violencia, nunca va a tener las mismas consecuencias que una situación sexual no consentida, porque el nivel de violencia es mucho más grande y porque además, aún estando en situación de inconsciencia, correcto, el nivel de laceración es tan grave que es tanto en forma externa como en forma interna, y eso se puede representar con cualquier evaluación médico legal. Ahí usted puede demostrar, porque el perito le dirá, mire, así hubieran querido prestar el consentimiento, esto definitivamente supera cualquier situación por las laceraciones. Y porque el nivel de reparación de la dermis es inclusive mucho más lento. ¿Correcto? En una relación sexual consentida, aún siendo de violencia extrema, el nivel de reparación de la dermis por factores psicológicos de la persona es mucho más rápido de ser regenerado. En lo otro no. Ahí es donde usted podría decirle, porque le solicita al perito que emita su pronunciamiento, y ahí créame que va a poder encontrar mejores elementos probatorios para resolver su caso. Estimados participantes, ¿alguna consulta más? Bien, doctor Hugo. Doctor, ¿se escucha? Sí, doctor. Me saluda el capitán de la policía, Hugo Chávez Olivera. Bueno, un gusto Señor siempre Máster, participar con ¿cómo está? ustedes. No vamos a hablar de la ley porque sé que vamos a discutir, ya la tengo clara. Pero doctor, en el caso que ha manifestado hace un momento la doctora, considerando quizá esta relación de dominio, confianza y poder que se pudiera dar en el dictado de medidas de protección, que en realidad eso es lo que a veces demora en contextualizar estos hechos de violencia, Eh, en este caso, ¿se podría aplicar lo que dice el manual de dictado de medidas de protección del Poder Judicial, considerando las mujeres en su diversidad por ser miembros de la población LGTBI, que salga una medida de protección? Sí, pero es una situación que no se puede aplicar en este caso. ¿Ya? Te voy a explicar Tiene por que ver dos. la relación de dominio, confianza y poder. No, por una cuestión muy simple. La ley 30.364 establece que tiene que haber una relación afectiva, o pudo haber generado una relación afectiva.
En este caso, esas personas no forman parte de un ambiente familiar y por lo tanto no se puede aplicar ninguna medida de protección. Entiéndase que las medidas de protección que tienen una condición, una naturaleza equivalente a una medida cautelar, solamente se aplican en casos vinculados a violencia familiar. En este caso, no hay relación de intimidad o de condición de afectividad. Por lo tanto, no está aplicable. ¿Correcto? En esa misma línea de ideas, la medida de protección que le dan a Guido Bellido o en contra de Guido Bellido, tampoco había vínculo de afectividad. Con respecto de la señorita esta que lo acusó, Con el caso de la congresista Chirinos. lo que sucede es que en este caso se aplicó mal, pues. Así Una es. cosa es el tema político, que es absolutamente elocuente, y otra cosa es esta situación. Lo que ahí debió aplicarse es una medida cautelar. Pero acuérdate que también por la misma ley 30.364, las medidas de protección solo las puede dar o el juez de familia en caso de violencia familiar o el juez vinculado a un juzgado de violencia familiar. En otras palabras, un juez penal no lo puede dar. Doctor, usted habló algo que de verdad me llamó mucho la atención en el tema, bueno, y creo que compartimos la misma idea sobre el tema de la educación, en el aspecto que el órgano jurisdiccional, los jueces, es más, los propios titulares de la acción penal, no están debidamente sensibilizados y capacitados para aplicar normas especiales como la 30.364. ¿Qué opinión tiene usted, doctor, en mérito a esto? Yo hace poco que estoy trabajando actualmente como comisario de familia ya en Chiclayo, he recibido una disposición fiscal, te la voy a compartir a su WhatsApp para que la vea, que dispone que la Policía Nacional del Perú realice, el instructor, el acto de acuerdo reparatorio, que la policía reciba y entregue el dinero a la presunta, bueno, a la víctima y de parte del agresor, detenido. Bueno, a ver, te explico. ¿Qué es lo que ha pasado con el contexto de manipulación del sistema? Normalmente los jueces y los fiscales, en aras de tratar de resolver este tipo de situaciones, están generando muchas resoluciones como la que me acabas de demostrar. Correcto. En algunos casos, evidentemente con la buena fe, evidentemente con la buena intención, evidentemente con el ánimo de resolver este tipo de situaciones. Pero en otros casos sí he visto mucha negligencia. Por ejemplo, he visto en muchas cortes judiciales de nuestro país que los jueces dicen, en caso de violencia entre una pareja que tiene un régimen de visitas porque ya no viven juntos con respecto del hijo, piden que la víctima de violencia familiar vaya a una comisaría y haya entrega de la niña, y que los recojos de la finalización del régimen de visitas sea también en la comisaría. Primero, están elevando la carga laboral de la policía, indebido. Dos, están elevando el nivel de victimización. Y tres, eso no garantiza absolutamente nada. Así es. Ese es el gran problema de tener una disfuncionalidad en el ámbito judicial. Pobre fiscal, pobre juez, que a veces no tiene todas las competencias, porque los jueces de familia no pueden imponer sanciones penales, porque los jueces penales no pueden eventualmente, ¿qué cosa? Aplicar alguna sanción de naturaleza familiar. Por ejemplo, no pueden divorciar. Ya podrán eliminar la patria potestad, pero recuérdense que eso ha sido una reforma reciente. Entonces, hay mucho por hacer. Ese es el gran problema. ¿Mm? Gracias, doctor. Le compartí a su WhatsApp lo que le había comentado, para que lo pueda analizar. Y también le sea material de clases. Cuídese, doctor. Hasta luego. ¿Alguna consulta más, estimados doctores? Ya le pasé a las diapositivas, señorita, a la doctora Aide. Buenas noches, doctor Manuel. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Felicitarlo por su disertación. Doctor, una consulta así. La tipología o el nombre que se le da al inicio de un procedimiento de violencia familiar, agresor y víctima, no vulnera el principio de presunción de inocencia de muchos que son presuntamente agresores,
por una falsa denuncia, porque en la valoración que hacen en las comisarías, solamente de acuerdo a la ley 30364 van a recibir las denuncias y le van a dar trámite. Ujú. Y muchas veces no tienen más elementos, evidencia, indicios o elementos de convicción para demostrar más, a veces acreditar la violencia por parte de la presunta agraviada. ¿Y qué es lo que llega? Que prácticamente en muchos casos son, digamos, denuncias de mala fe, pero que evaluados a nivel de juzgados lo aceptan como problemas de dinámica familiar, Ujú. como conflictos, no como violencia, pero esa circunstancia es una valoración antojadiza por parte de la presunta agraviada o presunto agraviado, hablando. De igual manera, en el Ministerio Público también se archiva, digamos, porque no hay más elementos, indicios, pero toman la premisa de que es un tema de conflicto, ¿no? No hay violencia, pero si uno entra más a fondo en algunas circunstancias, no es tan cierto. Tengo un caso muy cercano en donde la presunta víctima es una enferma de esquizofrenia y en la comisaría iniciaron todo el trámite y en este caso la psicóloga inició la pericia psicológica y la psicóloga le dice, ¿por cuál es el problema? ¿Cuál es tu problema, tu conflicto, tu violencia? ¿No? Que me quieren internar. Pero esa narración de hechos da a entender que la persona, si le quieren internar, es porque tiene problemas psicológicos o mentales, de esquizofrenia o algo. Pero en el caso de la policía, no toma el protocolo del MIN, del Ministerio de, ¿no?, Poblaciones Vulnerables, de que donde personas que tienen casos de esquizofrenia tienen que pasar a pericia ya psiquiátrica para ver las circunstancias, pero omiten esas deficiencias en la PNP. De igual manera, la psicóloga también omite esa deficiencia. Y así se forma un cuaderno, un procedimiento de medidas de protección que aún así va a salir improcedente, pero ya es un tema de que sale en la data, en la web, sale como un presunto agresor y una presunta víctima. Y eso sirve para muchos casos, para temas para temas mediáticos, para temas de vulneración al honor, hacer que borren todas esas circunstancias, ¿no? Cuando debiera haber desde el inicio de la narración de los hechos un indicio, a ver, ¿qué pasó? Una circunstancia de violencia, ¿cuál es? Me quieren internar, que usted toma algún medicamento, bueno, entonces pase con otro médico, que es un psiquiatra, pero tomar las denuncias muy ligeras, porque la norma eh, es defensora así de las víctimas, pero no toda presunta víctima es víctima, Ujú. más que todo lo hacen, ¿no? Digamos, por hacer una situación de amedrantamiento o por una denuncia, en este caso de mi ejemplo, por una persona enferma mental. Entonces, el solo nombre de tener disculpe, el solo nombre de tener ese nomen juris de víctima y agresor, ya desde por sí ya está vulnerando la presunción de inocencia, porque víctima y agresor se determina en juicio, y en este caso será ya en juicio penal, cuando es unas lesiones graves o cuando es un juzgado de paz letrado por lesiones leves. ¿Qué opinión le daría usted a este contexto, no? Bueno, Gracias. es que ya es un problema un poquito más complicado, ¿correcto? Ahora, yo le entiendo con absoluta certeza y seguridad, porque efectivamente hay una vulneración a un concepto mucho más complicado de analizar, que es, ¿qué cosa? La honorabilidad y la dignidad de una persona que ha sido imputada de un hecho grave de modo drástico. Te doy un ejemplo. Fíjate el caso del chicherito que terminó golpeando a la esposa y que ahora la esposa dice, no, yo nunca me golpeó.
Yo fui la que hizo todo y en realidad le hice caso al abogado y por eso que estamos generando este tipo de situaciones. Ahorita acaba de pasar con la esposa de Polo. Probablemente mañana, cuando ya se sepa que el esposo fue despedido de todos lados, ella se quede sin una pensión de alimentos y nuevamente diga, no, no, yo nunca quise denunciarlo. Entonces, no estoy exculpando a los agresores. Estoy tratando de entender por qué reaccionan así. Y eso lo he publicado, por ejemplo, en mi red social hoy día. Soy profesor del derecho de familia hace varios años y normalmente responde a una patología. Y esa patología se llama hibristofilia, ¿correcto? Y por eso es que no pueden reaccionar correctamente ante una situación de afectación. Ahora, en los casos en los que no sufren hibristofilia, los niveles de manipulación, malicia, temeridad procesal son elevadísimos. ¿Por qué crees que en los casos de tenencia siempre se observa una denuncia de tocamientos indebidos? Porque esa es la mejor manera de matar al papá en procesos judiciales de 3 años y eventualmente durante ese tiempo ese señor no va a poder ejecutar ninguna acción, ¿correcto? Pero acá viene una gran condición. El nivel de situaciones, la gravedad de los hechos, la casuística, permite detallar que el nivel de victimización de las mujeres es mucho más elevado, ¿correcto? No es que se flexibilice el principio de inocencia, porque recuérdese que hay un elemento muy objetivo que además varios de los presentes pueden acreditar. Desde que surgió la legislación y desde que ahora ya no es una falta, sino un delito, no hay condenados. No hay condenados. En el año 2020, primer año de pandemia, la Corte Superior de Justicia de Lima Sur registró como 19.000 denuncias de violencia familiar atendidas a nivel judicial. 19.000. ¿Sabes cuántas condenas hubieron? Uno. ¿Cuántos trámites en proceso para que fueran condenados el siguiente año? No pasaban de 4. ¿Y sabes por qué? El casi 100% de casos, 99% y pico de casos nunca llegaron a siquiera ser formalizados entre el Poder Judicial y el Ministerio Público, o sea, como denuncia formalizada, porque no existían elementos probatorios. ¿Cuándo denunciaba? El día 1 del mes. ¿Cuándo llegaba la policía? El 15. Laceraciones, no hay. Eventualmente connotación, no hay. Médico legista, ya hasta las partes hasta lo olvidaron. O eventualmente el miedo se elevó y no quieren expresar nada. Ese es el gran problema de la demora en la atención de estos casos a nivel temporal. No lo evalúan. El sistema judicial cree que una resolución judicial finaliza con toda controversia. Y lamentablemente en el trámite del proceso, imaginémonos que no tenga que ver nada del Tribunal Constitucional, toma para el caso de violación sexual aproximadamente 6-8 años. En 6-8 años, una menor de edad puede llegar a ser adulta. Una persona violada adulta, en 8 años puede tener su propia familia. ¿Ustedes creen que van a querer continuar con el proceso? Entonces, es necesario literalmente reformular todo lo que tenemos, ¿no? Doctor, buenas noches. Hola. Doctor, una pequeña consulta respecto de la cámara Gesell. Normalmente, por ejemplo, en los casos de tocamientos indebidos, muchas veces resulta que la pericia arroja que no ha habido afectación en el caso del menor o la menor que los padres presentaron la denuncia. ¿Cómo quedan estos casos para reforzar, por ejemplo, una sentencia o una absolución de la persona que ha sido acusada? En este caso, yo estoy viendo un caso que es bastante curioso, ¿no? Parece que hay un malentendido entre la conducta de un tío y una niña que parece interpretó esto como tocamientos indebidos. Y honestamente, a pesar de todas las actuaciones, no vemos una conducta, digamos, ilegal. En todo caso, ¿cómo se podría acreditar en la inocencia o la culpabilidad en estos casos cuando en cámara Gesell no hay afectación psicológica?
Esos son los casos límites, esos son... A ver, le comento, hoy por hoy vivimos en una época en la que todo joven, desde los 24 años para abajo, vive con una hipersensibilidad y literalmente todo el efecto. No estamos hablando de la generación de cristal. El gran problema es que no solamente es esa generación la que se siente afectada, también lo son los adultos. Acabo de publicar un texto en Gaceta Jurídica en la que una mamá obligó a su hija a llevar un trámite judicial literalmente por 6 años, solamente porque cuando tenía 14 años, sus entrenadores les dijeron, porque era nadadora, ¿correcto?, que cada vez que competían en el ámbito internacional, los nadadores se pintaban un mechón, la cantidad que quisieran y todo lo más. Una cuestión de práctica, de costumbre. ¡Un mechón! La señora generó 2 procesos judiciales en el Poder Judicial y un proceso en el ámbito del Tribunal Constitucional. Literalmente malogró la vida de su propia hija, porque no tenía ningún tipo de afectación. El mechón se despinta, el mechón no fue obligado. Es más, en las redes sociales la niña estaba totalmente feliz con su mechón, porque había competido en el ámbito internacional. Entonces, la sobreexageración que a veces los papás ejecutan puede ser sumamente grave. Y ahí, ¿sabes quién debería actuar? El abogado que ejecuta los actos. Y decirles, tengan en cuenta esto. No es por salvar la responsabilidad del tío que supuestamente hizo estos actos, pero es decir, oigan, los elementos probatorios nos están indicando que, bueno, no tenemos, hay que interpretar de repente otra opción. Ese es el gran problema que está sucediendo en nuestro ámbito judicial y la elevadísima sobrecarga de condiciones de afectación evidentemente perjudica toda nuestra atención. O sea, doctor, en este caso simplemente continuar con el proceso judicial, es decir, a lograr la absolución de la persona por falta de elementos probatorios de parte del Ministerio Público y los denunciantes, porque la Cámara no es suficiente evidencia en este caso como para demostrar los supuestos tocamientos indebidos, porque justamente la pericia está demostrando claramente que no hay afectación. Eh, la pericia también respecto del denunciado resulta que es una persona que no tiene ningún tipo de predisposición sobre ese tipo de actos. Honestamente tampoco entendemos por qué el Ministerio Público ha formalizado acusación en este caso, básicamente con la pericia El de gran, cámara. el No gran, entendemos. el gran problema del Ministerio Público es que debe acusar. No toman en cuenta que ellos tienen que interpretar la ley, porque son defensores de la legalidad. Pero el gran problema es que su rango de acusaciones tiene que casi ser el 100%. Por eso que a veces ellos son más drásticos que la misma familia. El gran detalle está que todo magistrado, juez y fiscal debe evaluar su conducta judicial. Y si no encuentra los elementos probatorios, no puede extender, porque está terminando de afectar a una persona. Ese es el gran inconveniente en la diligencia judicial. Sí, en este caso en verdad ha causado bastantes problemas familiares entre los hermanos que ha pasado el caso. Mire que probablemente esa familia nunca más vuelva a tener comunicación. Nunca más. No, sí, justamente se prohibió, se aconsejó que se alejaran de todo tipo de comunicación porque a Esa raíz de familia esta conducta, ya se quebró. sí, no, sí, obviamente hay bastantes problemas, pero lo que me extrañó es que el Ministerio Público, a pesar de no haber afectación, y no hay indicios, porque eso ni siquiera es conducta donde hayan habido roces de órganos genitales ni nada, ha procedido igual a acusar. Pero bueno, entiendo que por la práctica sospechaba que el Ministerio Público pues no está actuando de la manera más correcta, ¿no? Simplemente ante el temor también tal vez de ser acusados de ser muy blandos, simplemente acusan y bueno, que el juez decida, ¿no? Está como dice usted sobrecargando todo el tema judicial, ¿no? Acuérdese además que los elementos probatorios nunca son excluyentes. Salvo una prueba Exacto. científica para un determinado hecho,
no hay prueba excluyente. Lo que normalmente es, ¿qué cosa? Una capacidad de interactuar elementos probatorios para lograr la suficiente certeza en la descripción de los hechos tal como ocurrieron. ¿Correcto? Prueba pericial, examen médico, eventualmente declaraciones testimoniales, eventualmente una serie de situaciones. Por lo general, ninguna sentencia penal se basa en un único caso. ¿Correcto? Correcto, doctor. Muchas gracias por su guía. Más bien, muchísimas gracias a todos por esta participación. Creo que las preguntas son siempre las partes más interesantes y eventualmente, bueno, será hasta otra oportunidad. Muy agradecido nuevamente con todos ustedes y bueno,